Módulo 2. Recursos para la comunicación accesible, lectura fácil y lenguaje claro. Introducción. La comunicación es la herramienta por la que accedemos a la información. El modo en que se presente esa información es fundamental para que la comprendamos. No todas las personas tenemos la misma capacidad lectora o de comprensión. Por ello, cualquier documento o cualquier información de interés público debe ser comprensible para todas las personas. Con el objetivo, en 1997, la IFLA creó una serie de directrices internacionales que han sido traducidas a todos los idiomas de la Unión Europea, dentro de un proyecto que persigue hacer accesible a todos los ciudadanos la información de los servicios y medios de comunicación. El objetivo que se pretende con estas directrices es determinar las pautas que debe seguir quien redacta un texto para que su lectura sea fácilmente comprensible para el mayor número posible de personas. Objetivos. Conocer los conceptos de lenguaje claro y lectura fácil como soportes de comunicación para todas las personas, en especial para aquellas con mayores dificultades de comprensión. Objetivo específico. Conocer la historia de la comunicación comprensible, profundizar en el conocimiento de la lectura fácil y el lenguaje claro. Conocer las herramientas y métodos para facilitar la comprensión y el acceso a la información y a la comunicación. Adquirir conocimientos sobre la accesibilidad universal en relación a la comunicación. Identificar diferentes áreas de trabajo en las que poder adoptar y usar el lenguaje claro y la lectura fácil. ¿Cómo leemos? La diversidad del ser humano implica que cada persona tiene capacidades diferentes más o menos desarrolladas. La lectura es una capacidad intelectual que implica disponer de 3 competencias básicas. Una competencia lingüística, de conocimiento del sistema lingüístico y su adecuada utilización. Una competencia cognoscitiva, que posibilita la integración de los esquemas de conocimiento para comprender el contenido del lenguaje. Supone el conocimiento previo, la experiencia o vivencia. Una competencia comunicativa, que relaciona el texto con el contexto de comunicación, contexto cultural de la situación de comunicación. La capacidad de lectura puede estar limitada por diversas circunstancias como la memoria, el lenguaje empleado, la capacidad de abstracción, la fluidez en el uso del idioma, la orientación, el razonamiento, el aprendizaje. En 2003, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el periodo 2003-2012 como el decenio de la alfabetización, las estadísticas de esta institución internacional señalaban que existía un 20% de las personas adultas del mundo que no sabían leer ni escribir. Un 30% si añadimos a las personas que son analfabetas funcionales por diversas circunstancias y aunque saben leer y escribir, no pueden leer textos complejos o incluso noticias. Por otro lado, el Defensor del Pueblo de España ha publicado su informe sobre transparencia en la administración pública, julio 2017, en el que señala que casi la mitad de las personas encuestadas, el 43,1%, no entiende el lenguaje usado por la administración. Tanto la lectura fácil como el lenguaje claro podemos considerarlos métodos para hacer entornos psicológicamente comprensibles para el mayor número posible de personas, eliminando las barreras que permiten la comprensión, el aprendizaje y la participación. Hablar de accesibilidad a los contenidos escritos o hablados significa no solo hablar de acceso a la literatura, los diarios o las enciclopedias y libros de texto, sino también a la legislación, a los documentos administrativos, los trámites, informes médicos, los contratos o cualquier otro texto de la vida cotidiana. ¿Qué es la lectura fácil? La lectura fácil surge inicialmente como una herramienta de comprensión lectora y de fomento de la lectura para atraer a personas que no tienen hábito de leer o que se han visto privadas de él.
Esta herramienta pretende ser una solución para facilitar el acceso a la información, la cultura y la literatura, ya que es un derecho fundamental de las personas, con independencia de sus capacidades. Lectura fácil es, por tanto, un método de redacción de textos y contenidos adaptados a las necesidades de todas las personas, en especial a las que tienen dificultades de comprensión lectora. La lectura fácil abarca no solo el contenido, sino también las ilustraciones y la maquetación. La lectura fácil está dirigida al conjunto de la ciudadanía, pero tiene especial incidencia en colectivos en situación o riesgo de exclusión social, personas mayores, personas con discapacidad intelectual, personas con baja cualificación o poco conocimiento del idioma, etc. El proceso de elaboración de la lectura fácil tiene varias etapas: la adaptación, la ilustración, la validación cognitiva, la validación técnica, etc. Nivel 1. El más sencillo. Cuenta con abundancia de ilustraciones y escaso texto de complejidad sintáctica y variación lingüística baja. Nivel 2. Incluiría vocabulario y expresiones de la vida cotidiana, acciones fáciles de seguir e ilustraciones. Nivel 3. Sería el más complejo, introduciendo textos más largos, algunas palabras poco usuales y a veces con sentido figurado, saltos espaciotemporales y muy pocas ilustraciones. Por tanto, la lectura fácil son materiales elaborados con especial cuidado, siguiendo una técnica definida cuyo objetivo es conseguir que sean leídos y comprendidos por el máximo número de personas, en especial por aquellas con dificultades lectoras. Nota: este pictograma informa de que el texto al que acompaña es de lectura fácil. ¿Qué es el lenguaje claro? Es la expresión simple y clara de la información que permite a las personas lectoras u oyentes entender fácilmente el contenido del mensaje. Lenguaje claro es lenguaje comprensible. Al utilizar un lenguaje claro, se puede comprender sin duda lo que se lee o lo que se escucha. Esto implica utilizar 1. Expresiones inteligibles o sencillas. 2. Expresiones técnicas acompañadas de expresiones traducidas a unas versiones sencillas. Lenguaje claro no es lenguaje vulgar, simplista o infantil. Con un lenguaje claro se formulan textos fáciles de leer, entender y usar, de acuerdo a las características y necesidades de las personas que los leen o los oyen. Cualquier persona adquiriendo los conocimientos necesarios y haciendo un pequeño esfuerzo es capaz de avanzar hacia la claridad en el lenguaje. Ejemplo: el lenguaje jurídico claro. Claridad en la redacción: comprar un chicle. Voy enfrente a por un chicle, persona normal. Voy a llevar a cabo la compraventa de un chicle, que generará un contrato por el cual uno de los contratantes, en este caso el vendedor del chicle, se obliga a entregar a una persona determinada y yo a pagar por ella un precio cierto, 5 céntimos, en dinero o signo que lo represente. Es un contrato consensual, bilateral, oneroso, generalmente conmutativo y sirve para transmitir el dominio de la golosina. Son requisitos de este contrato un objeto cierto, lícito y determinado, un precio y una causa. Persona jurista. Para comunicar el lenguaje claro establecemos 3 elementos a tener en cuenta: contenido, redacción de ideas centrales e información que realmente es relevante para la persona lectora oyente, utilizando oraciones cortas con estructura simple y palabras que sean de fácil comprensión para el lector u oyente. Estructura. Se refiere a la organización del texto, de forma tal que tenga una secuencia lógica. Diseño. Se relaciona con el uso de ayudas visuales que pueden facilitar la lectura del texto e indicar la información más relevante. Se recomienda el uso de encabezado, negrilla, cursiva, viñetas, entre otros recursos. Recuerda,
Tanto la lectura fácil como el lenguaje claro son tecnologías de apoyo al servicio de todas las personas. Ventajas de comunicar el lenguaje claro. Efectividad e impacto del mensaje. El lenguaje comprensible proporciona un mayor impacto, resultado accesible y siendo el preferido por la persona lectora u oyente. Seguridad en la interpretación. Varias interpretaciones provocan ambigüedades y, por tanto, a errores. Localización de la información. En un mensaje claro, se debe poder identificar con claridad el mensaje y dentro de él distinguir la idea principal de la secundaria. Reducción de tiempo y corte. Si el mensaje es claro, no es necesario dedicar otros recursos a volver a explicar lo que no se entiende. Se evitan conflictos que pueden acabar en los tribunales buscando responsabilidades por la falta de claridad, por ejemplo, en contratos, normas, etc. Generación de confianza. Lo que no entendemos nos produce desconfianza. Un poco de historia y buenas prácticas. Existen ejemplos de instituciones y movimientos sociales que tratan para fomentar el lenguaje claro y la lectura fácil en muchas partes del mundo. Algunas de ellas son Clarity International, fundada en Reino Unido en 1983, gracias al esfuerzo de un grupo de abogados y convertida hoy en un movimiento internacional con más de 650 miembros y presencia en 50 países. El objetivo es promover la práctica del lenguaje jurídico claro. La representante actual es la profesora Cristina Carretero. Para más información puede acceder al siguiente enlace. La Asociación Internacional No Lucrativa de Profesionales del Derecho y otras profesiones con miembros de 20 países que lucha de forma prioritaria por la claridad del lenguaje en al menos 10 lenguas. The Plain Language Association International. Argentina. Actualmente se encuentra inmersa en un proyecto denominado Comunicación en Lenguaje Claro, donde se pretende mejorar la comunicación escrita de la Administración Financiera Nacional. En la primera etapa, el proyecto se ha centrado en las comunicaciones entre administraciones para después ocuparse de la comunicación entre la administración y la ciudadanía. Australia. Este movimiento comenzó en 1987, creándose una unidad encargada de reescribir formas y documentos ya existentes con el fin de ahorrar gastos utilizando el uso del lenguaje claro. A partir de ahí han surgido varias iniciativas. Office of Parliamentary Council, 1990, aprueba el Green Paper para introducir el inglés sencillo en la actividad de la administración. Federal Court of Australia. En su página web se recogen apartados de información a modo de ayuda, por ejemplo, glosarios de términos para las personas que han de acudir o actuar ante los tribunales. Law and Justice Foundation, iniciativa privada promovida por la Fundación de Derecho y Justicia, cuyo objetivo principal es la promoción del inglés sencillo para más comprensible la información legal a través de guías, las cuales abarcan desde la redacción de documentos hasta la elaboración de páginas web en lenguaje sencillo, incluyendo diferentes consejos prácticos al respecto. University of Technology Sydney. Plan para la implantación del inglés sencillo en la universidad, tanto en los programas de los diferentes estudios como en los documentos y comunicaciones internas y externas. Canadá, desde 1971, con la Comisión para la Reforma de Ley y a partir de 1976, con la Conferencia de Lenguaje Uniforme, se elaboraron las convenciones para la escritura legislativa, incorporando principios de lenguaje sencillo y claro con el fin de modernizar y estandarizar los estilos de escritura en todo documento normativo. A partir de ese momento, existe un esfuerzo gubernamental permanente a través del Comité Intersecretarial
del Plan de Lenguaje y la Secretaría Nacional de Alfabetización para adoptar el uso de técnicas de lenguaje sencillo y claro. Chile. En agosto de 2004 se celebró el seminario Transparencia, Derecho y Lenguaje Ciudadano, en el que participaron destacados académicos. El seminario analizó el desafío de conectar el trabajo legislativo para la ciudadanía a través de un lenguaje claro. Diferentes autores han realizado diversas publicaciones para la formación en lenguaje claro, dirigido a los estudiantes de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso. Colombia. Con el fin de traducir el lenguaje administrativo a un lenguaje más cotidiano para fomentar la participación ciudadana, se elaboró en 2010 la Guía del Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana. Y continuando con la labor, se elaboró en el año 2004 la Ley 1712, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Más recientemente, en julio de 2015, se publicó la Guía de Lenguaje Claro para Servicios Públicos Colombianos. Actualmente, en julio de 2017, se encuentra en trámite parlamentario la Ley de Lenguaje Claro de Colombia, impulsada, entre otros, por el senador Carlos Galán y el representante de Clarity of Colombia, Germán Ger Arenas. España. Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. Se creó en 2009 en el seno del Ministerio de Justicia para estudiar la situación del lenguaje jurídico en España. El resultado fue un informe, disponible en el siguiente enlace. Estudio Políticas Públicas Comparadas, dirigido por Cristina Carretero González, Universidad Pontífica de Comillas. Para la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Edita Ministerio de Justicia, Gobierno de España. Estudio de campo sobre iniciativas públicas y privadas de España, Europa y otros continentes sobre el lenguaje jurídico. Cristina Carretero González es la representante de Clarity en España. Ha escrito numerosos artículos sobre el uso del lenguaje claro. Doctora en Derecho por la UCM. Es profesora de Derecho y Oratoria y Redacción Jurídica en la Universidad Pontífica Comillas, donde coordina el Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje. Grupo de Investigación Estudio del Discurso Académico y Profesional de la Universidad de Barcelona. Aborda el análisis de los mecanismos lingüísticos y textuales característicos del discurso académico y profesional. Grupo de Investigación Valencia Español Coloquial, surgido en el seno del Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia en 1990. Su principal objeto de estudio es el español coloquial. Grupo de Investigación Cognición y Cultura de Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con el profesor José Antonio Sánchez Medina como director. Viene realizando numerosos proyectos de investigación, transparencia y docencia sobre la accesibilidad cognitiva, lectura fácil y lenguaje claro en colaboración con el Instituto Lectura Fácil. Instituto Lectura Fácil es una asociación de entidades sociales dedicada a defender el derecho que tienen todas las personas a comprender la información que les rodea. También dispone de una cooperativa de segundo grado encargada de la producción de todo tipo de entornos accesibles, señalización e información en lectura fácil y en lenguaje claro. El Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT, coordina un grupo de trabajo denominado Lectura Fácil para Todos, integrado por distintas organizaciones y profesionales cuyo objetivo es la difusión de la lectura fácil, como medio para facilitar el acceso a la información, la cultura y la participación en la vida política y pública de toda la ciudadanía con dificultades de comprensión lectora. Algunas administraciones públicas y entidades privadas disponen de publicaciones en lectura fácil, Guardia Civil, Instituto Nacional de Administración Pública, Federación Española de Municipios y Provincias, Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Activa Mutua,
Dirección General de Tráfico, etc. Estados Unidos. A raíz de la publicación del libro Lenguaje llano para abogados y abogadas y la aprobación de una ley especial en 1976, se promovió el uso del lenguaje llano en las normas jurídicas. Además, a finales de la década de 1990, el presidente Bill Clinton lo incorporó en un memorándum presidencial, formalizando el requerimiento de que todas las nuevas normas y regulaciones de su gobierno fueran escritas en este estilo. Francia. Creación del Comité de Orientación por la Simplificación del Lenguaje Administrativo, con la misión de mejorar la calidad del lenguaje oficial, siendo más claro para la ciudadanía. México. En 2004 se lanzó la iniciativa para el uso del lenguaje ciudadano y realizándose varias acciones, entre las que destacan la entrega de los reconocimientos del lenguaje ciudadano con el fin de valorar el esfuerzo que las instituciones gubernamentales realizan para fomentar la claridad de sus documentos. Se forma y evalúa algunos y algunas servidoras públicos y se incorpora el uso del lenguaje ciudadano dentro del manifiesto Nuevo León sobre usabilidad y accesibilidad para los portales gubernamentales mexicanos. Nueva Zelanda. Recientemente ha incluido el lenguaje claro en el Código de Buenas Prácticas Reguladoras. Reino Unido. En 1979, el Reino Unido inició una campaña de Plain English para combatir gobbledygook, argot burocrático percibido como confuso y tedioso. Como parte de esta campaña, se inició un concurso público para otorgar el premio Clarity a aquellas instituciones gubernamentales cuya comunicación escrita fuera eficaz en su relación con la ciudadanía. A la vez, se estableció una política para reescribir formatos gubernamentales y, observándose su éxito, el esfuerzo fue ampliado con cursos de formación dirigidos a abogados y abogadas, surgiendo incluso consultoras dedicadas a ofrecer entrenamiento, escribir y editar documentos, tanto gubernamentales como del sector privado. Uno de los proyectos más significativos dentro de la iniciativa de este plan es volver a escribir la legislación de impuestos, continuándose hoy con otras leyes. Tal vez la enseñanza más importante de esta experiencia sea que el proyecto reconoce que la claridad y legibilidad de los documentos depende no solo de su texto, sino también de la manera en que son presentados. Suecia. Se han producido varias iniciativas, siendo la primera en 1976, con la contratación de un experto o experta en lingüística para organizar la modernización sistemática del lenguaje en documentos gubernamentales. Más tarde se creó el grupo de expertos dependiente del Departamento de Justicia hasta crear el grupo por el cual promueve e implanta proyectos para el uso del lenguaje sencillo y claro en los que se ha involucrado a más de la mitad de las instituciones gubernamentales suecas. ¿Recuerda? La información y comunicación está en lenguaje claro si satisface las necesidades de la audiencia, de tal forma que ésta pueda encontrar lo que busca, entender lo que encuentra y usarlo de forma fácil y rápida. Por ello, debe tenerse en cuenta la estructura, el diseño y el contenido del mensaje. Resumen del módulo. La lectura fácil hace referencia a la accesibilidad cognitiva de la información escrita. No solo abarcamos textos escritos, también incluye las ilustraciones, las imágenes y los formatos de maquetación. El lenguaje claro se refiere a la accesibilidad cognitiva tanto de la información oral como de la información escrita. Ambos surgen como herramientas de mejora de la comprensión lectora y para el fomento de la lectura para todas las personas. La lectura fácil es especialmente importante para las personas con dificultades de comprensión. Ventajas de comunicar en lenguaje claro son efectividad e impacto del mensaje, seguridad en la interpretación, localización en la información, reducción de tiempo y coste, generación de confianza. Ejercicios.